Estoy desarrollando 12 empresas espirituales acá, como lo he dicho en otras ocasiones. Estoy exponiendo la carta del apóstol Pablo a los romanos. Llevamos 9 sermones, cuyos sermones están alojados en mi canal de YouTube. Ahí están esos recursos espirituales para que usted sea edificado. A su vez, comencé hace unas semanas atrás otra empresa espiritual, que es hablar sobre el tema y el tópico del reino de Dios. El tópico del reino de Dios. Y la primera exposición consistió en dar una introducción que sirve como plataforma, como panorama, como prólogo, preludio, etcétera, a la serie de exposiciones que vendrían después, siendo esta la número 2, exposición número 2, que se titula El reino universal de Dios. El reino universal de Dios. Remito a aquellas personas que por primera vez están escuchando esto a que escuchen la primera exposición titulada Introducción al reino de Dios. Pero hoy vamos a hablar del reino universal de Dios. Vamos a mirar la hora, 12:10. Bien, les ilustro este sermón o esta exposición temática de la siguiente manera. Todos en alguna medida hemos participado de algún partido de fútbol en el pasado, sea jugando o sea mirando, ¿ya? Pero quiero llevarles a lo siguiente. Antes de que los partidos comiencen, en los estadios, en las canchas de barrio, etcétera, etcétera, a veces uno encuentra a una persona que anda rayando la cancha. En los estadios anda con la maquinita, una persona cortando el pasto, pero también raya la cancha con este cal blanco, si no me equivoco, ¿cierto? Se raya la cancha, los bordes externos, las rayas internas de la cancha, que separa una mitad de la cancha, la otra mitad, el área chica, el área grande, etcétera, etcétera. Hay un rayado de cancha. Todo lo que sucederá después en el partido, por lógica y por sentido común, se supone que tiene que acontecer dentro de la cancha, ¿cierto? Entonces, el rayado de cancha es muy importante porque te estaciona en un lugar, te da puntos de referencia que son muy importantes para la legitimidad del juego mismo. ¿Me siguen? Ahora, esta historia la uso para ilustrar el tema del reino de Dios. El tema del reino de Dios es como un racimo de uva, bien maduro, bien grande, que si uno exprime esto, sale mucho jugo, ¿ya? Mucho jugo. Cuando uno estudia el tema del reino de Dios en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, uno se da cuenta que el tema del reino de Dios es un tema central, es el tema de la Biblia, de hecho, el tema gobernante, dentro del cual uno podría leer todos los demás temas, es el gran paraguas bajo del cual todos los demás temas se cobijan. El tema del reino de Dios nos marca la trama bíblica, ¿ya? Entonces, el tema del reino de Dios es tan importante que si uno lo domina por la gracia de Dios, nos dará una cosmovisión bíblica. Nos situará en el lugar preciso, como dice el hermano acá, correspondiente en el cual la iglesia se encuentra hoy. Nos dará una panorámica holística, integral de los tiempos, etcétera. Pero cuando uno estudia el tema del reino de Dios, de repente la Biblia habla del reino de Dios como algo eterno, como algo que no tiene principio ni fin, en el sentido de que siempre ha existido, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero de repente uno encuentra también que el tema del reino de Dios es algo que todavía no se ha establecido.
cuando uno entra en la dimensión de la historia, la Biblia habla de que hay un reino futuro. Entonces uno se podría hacer la siguiente pregunta: bueno, actualmente, ¿existe el reino de Dios o no? ¿O es algo futuro? ¿O es algo que siempre ha existido? Entonces, el tema del reino de Dios es un racimo de uva con mucho jugo, con mucha materia prima, que cuando uno hace hermenéutica y exégesis de la Biblia, tienen que empezar a exprimir uva por uva y poniendo cada cosa en su lugar. Bajo esa lógica, uno llega a la conclusión, después de un estudio responsable, de que el reino de Dios tiene muchas dimensiones. Muchas dimensiones. De tal manera que hablamos, por ejemplo, del reino universal de Dios, de lo cual se tratará la presente exposición. Pero también hablamos del reino espiritual de Dios. También hablamos del reino teocrático de Dios, del misterio del reino. De hecho, el capítulo 13 del libro de Mateo nos habla del misterio del reino. También la Biblia habla de un reino mesiánico que vendrá, un reino milenario, que tiene que ver básicamente con el pacto davídico, el trono de David. Y también cuando uno lee los últimos capítulos de Apocalipsis, al final de la Biblia, uno se da cuenta que se inaugura el estado eterno y ahí está el reino eterno. Entonces, debido a eso, es que esta serie de exposiciones va a tomar dimensión por dimensión del tema del reino y va a tratar de dar a entender. Bajo esa lógica y esa línea conductual, la ilustración que acabo de dar de que se marca la cancha antes del juego, entonces el tema del reino universal de Dios es como el marcado de cancha, es el aspecto más amplio del reino de Dios. Ese es el reino universal, lo más amplio. En lógica de círculos concéntricos es esto: un círculo más pequeño dentro, otro más pequeño dentro y así sucesivamente. Son círculos concéntricos. El tema del reino universal de Dios vendría siendo el círculo más amplio, el más grande, dentro del cual está todo. Entonces, hoy estamos poniendo la panorámica, rayando la cancha para que se entiendan las demás exposiciones o las demás dimensiones o esferas del reino de Dios que vendrán más adelante, si Dios así lo permite. Entonces, todo lo que hablaremos de aquí para adelante está dentro del reino universal de Dios. Esto es importante, hermanos, porque nos da una cosmovisión, nos ubica en el espacio y en el tiempo. La iglesia sabe dónde está parada cuando entiende el tema del reino de Dios. En muchas iglesias y en la tradición evangélica protestante, yo siempre he escuchado que los coordinadores hablan del reino de Dios. Hay alabanzas que hablan del reino de Dios. Y entonces el término reino de Dios es algo común dentro de la tradición evangélica. No obstante, el entendimiento del reino de Dios es bastante deficiente. Es fácil hablar del reino de Dios, pero cuando traemos la cuestión al entendimiento de qué significa eso, es donde comienzan los problemas. Entonces algunos quieren establecer el reino de Dios con la alabanza. Otros piensan que el reino de Dios ya está presente. Otros andan usando las estrategias políticas para traer el reino de Dios a una nación. Los postmileniales, por ejemplo. Entonces, el tema del reino de Dios es importante, porque cuando uno entiende esta cuestión, es como que todo toma su lugar correspondiente, todo queda en orden, cada cosa en el casillero que corresponde. Esto es de suma importancia para los que han de predicar la palabra de Dios, para aquellos que se han de dedicar a el estudio, la proclamación, la exposición de la palabra de Dios. Así que aquellos que están teniendo un llamado al ministerio, entienda que predicar la palabra de Dios no es un hobby. Predicar la palabra de Dios no es porque, bueno, me gustaría tener la experiencia. No. Ser un predicador de la palabra de Dios es asumir un trabajo con responsabilidad. A mí muchos me dicen, por ejemplo,
cuando me hablan por teléfono, cuando me encuentran en la calle o en algún lugar, me dicen, Freddy, ¿qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer? Yo le digo, bueno, tengo que ir a leer y tengo que ir a estudiar. Y siempre estoy dando ese tipo de respuestas, por lo general. Entonces la gente a veces piensa, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Es curioso que cuando un predicador vive estudiando la palabra de Dios, la gente finalmente piense, ¿y por qué estudia tanto? En términos coloquiales, ¿por qué le mete tanto color? Pero curiosamente, cuando usted va a trabajar, por ejemplo, yo trabajo en el hospital de la ciudad de Osorno, acá el hermano Erwin se dedica a la maestría, ¿cierto? Acá el hermano Rodrigo trabaja en la cárcel, etc. Curiosamente, en los trabajos cotidianos que realizamos como hermanos, la gente no pregunta, ¿por qué trabajas tanto? Oye, pero ¿por qué pasas 8 o 6 horas en el trabajo? Como que sería ridículo hacer esa pregunta, ¿cierto? Pero ¿por qué cuando alguien trabaja como predicador, la gente piensa que cuando tú al menos diariamente estudias 3 horas, los encuentras exagerados? Hay que cambiar el chip. Predicar es un trabajo. Por eso las exposiciones de los púlpitos chilenos al menos son deficientes. Dejo las excepciones fuera, por cierto. Pero la predicación de la iglesia evangélica en Chile es deficiente. Porque toman la predicación como un hobby, pero no como un trabajo. Entonces, el tema del reino de Dios, particularmente el reino universal de Dios en esta ocasión, vamos a entenderlo de la mejor manera posible. Y les decía que uno de los efectos o frutos de entender el tema del reino de Dios es que nos da una cosmovisión cristiana. Hermanos, si usted estuviera en medio del mar y al mirar hacia su alrededor no ve nada más, solamente ve mar, evidentemente usted se va a desesperar. No sabe dónde está. Sabe que está en el mar, obviamente, pero no sabe dónde está, para dónde está el sur, para dónde está el norte. No sabe para dónde va la micro, en otras palabras. Distinto es que usted esté en el medio del mar y usted vea un faro. ¿Sí o no? Ve un faro. Ese faro le da un punto de referencia objetivo. Cuando usted entiende el tema del reino de Dios, usted sabe dónde está situado. Y bajo esa lógica, Dios comienza a darle expertise en los tiempos. La iglesia de Jesucristo debería ser experta en entender los tiempos. Experto en los tiempos. Entonces, el tema del reino de Dios nos da una cosmovisión. Básicamente, ¿qué cosa es una cosmovisión? Una cosmovisión es un esquema conceptual que toda persona tiene por medio de la cual interpreta y ve el mundo. Estés consciente de ello o no, toda persona tiene una cosmovisión. La cuestión ¿es la cosmovisión correcta? ¿Es tu cosmovisión bíblica? ¿O es una cosmovisión pagana? ¿O está mezclada? Porque puede ser que seas muy creyente. Puede ser que vengas a cantar todos los primeros días de la semana a la iglesia. Puede ser que seas la persona que más fuerte dice amén en la congregación y que cantas más hermoso. Sin embargo, eres de la que le quiebra el empacho al niño cuando está enfermo. Y más encima le sumas en el nombre de Jesús. Hay tres grandes cosmovisiones,
tres grandes cosmovisiones en el mundo. Uno las puede subdividir en muchas otras más, pero si quisiéramos agruparlas de manera pedagógica, hay tres grandes cosmovisiones. En un lado tenemos la cosmovisión secular, la cosmovisión naturalista, ¿ya? Materialista, una cosmovisión materialista, secular, humanista. Por el otro lado tenemos la cosmovisión animista. Animista. Hay dos extremos. En un extremo están aquellos que se adhieren o rinden tributo a una cosmovisión secular, pagana, básicamente. Y por el otro lado tenemos otro grupo de personas que se adhieren y rinden tributo a la cosmovisión animista, también pagana. Y está la cosmovisión cristiana. Esas son las tres grandes cosmovisiones. Por ejemplo, la cosmovisión secular, para ellos, todo lo que existe es materia. No existe una realidad espiritual. Todo es materia. El universo es materia. Todo puede ser explicado en términos naturalistas, en términos materiales. En ese sector se agrupan los evolucionistas, los cientificistas, los ateos, etc. Ahí está ese grupo. Por lo general en las universidades están llenas de profesores de este tipo de personas. Los catedráticos, los académicos, filósofos, científicos, sociólogos, etc. Hay muchos de ellos en ese sector. Por otro lado están los animistas. ¿Qué es el animismo? El animismo es la visión y la cosmovisión que cree que el mundo es materia, pero asigna a toda materia un espíritu, una realidad espiritual. De tal manera que existe el espíritu de la piedra, el espíritu del río, el espíritu del árbol, el espíritu del viento. Esa cosmovisión son aquellos, por ejemplo, para que usted los identifique, son aquellos que cuando tú llegas a un trabajo o te conocen por primera vez, te preguntan, ¿tú de qué signo eres? A mí me lo han preguntado muchas veces. ¿Tú de qué signo eres? Y de repente yo les digo, según la horoscopología, yo soy Capricornio. Y me dicen, no somos compatibles. Y yo le digo, tienes toda la razón, no somos compatibles. Yo soy cristiano y tú pagana. A nivel de cosmovisión, no somos compatibles. De hecho, en el área amorosa, pagana, secular, animista, todas estas niñitas y estas mujercitas que andan con el pecho inflado buscando amoríos, por lo general preguntan, ¿tú qué signo eres? Esa gente pertenece a una cosmovisión animista y ni siquiera está consciente de ello. Se miran las manos, la quiromancia, la cartomancia. Son las que consultan a las médicas, las médicas. Entonces tenemos esos dos grupos de personas. Y tenemos el cristianismo, que básicamente cree que el universo es material, pero además también hay una realidad espiritual. Hay ángeles, está Dios, etcétera, el creador de todo. Y bebe de la verdad que está en la Biblia. Entonces, cuando uno estudia el reino universal de Dios, uno entiende, ¿cierto?, lo que está pasando. No se sube en la micro equivocada, porque el que no sabe lo que pasa se sube en cualquier micro porque no sabe y llega a cualquier lugar. Entonces, voy a desarrollar el tema del reino universal de Dios, metodológicamente hablando, a través de tres categorías.
vamos a ver el concepto del reino universal de Dios. O sea, ¿qué significa? Usted tiene que salir entendiendo el día de hoy qué significa el reino universal de Dios. Ese es el primer propósito de esta exposición. El segundo propósito, la segunda categoría de esta exposición es características del reino universal de Dios. Vamos a ver dos características fundamentales del reino universal de Dios. Y finalmente, vamos a ver cómo se administra el reino universal de Dios. O sea, vamos a ver el concepto del reino universal, vamos a ver las características del reino universal y vamos a ver la administración del reino universal. Esas tres cosas. Así que esta exposición tiene como propósito puntual estas tres cuestiones. Los demás temas, las demás exposiciones van a ser edificadas sobre este entendimiento. Por eso es importante que usted ponga atención y que no se olvide y que repase las exposiciones, ¿ya? Y que no solo repase, sino que profundice en su estudio personal de la palabra de Dios. Y vamos a ver tres definiciones de lo que es reino universal de Dios. Por ejemplo, apelo al doctor Paul Benguard. El doctor Paul Benguard dice lo siguiente con respecto a lo que es el reino universal de Dios. Escuche. Abro comillas, él dice: el reino de Dios universal es el dominio de Dios sobre todo el universo. Una definición sencilla, pero muy buena. El reino de Dios universal es el dominio de Dios sobre todo el universo. Lo que usted se imagine, todo está bajo el dominio de Dios. No a veces, sino siempre. Todo el tiempo. En términos juveniles, todo el rato. También apelo al doctor Michael Black con respecto al reino universal de Dios. Él dice que el reino universal de Dios es, abro comillas, es la soberanía absoluta de Dios y el control sobre toda la creación del cielo en todo momento. De toda la creación del cielo en todo momento. Finalmente propongo la siguiente definición. El reino universal de Dios, abro comillas, es el ejercicio absoluto y soberano de Dios sobre toda la creación visible e invisible de forma constante desde la eternidad hasta la eternidad. Cierro comillas. Con esta definición vamos a trabajar. ¿Ya? Eso es el reino universal de Dios. Por ejemplo, muchos no están de acuerdo con que haya salido como presidente de la República Gabriel Boric. Bajo la lógica y óptica del reino universal de Dios, Dios ha permitido eso. No significa que lo esté haciendo bien. Sin embargo, bajo la óptica, lógica, vereda del reino universal de Dios, está cumpliendo un propósito. Dios está esgrimiendo sus planes soberanos a través de causas secundarias como el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué quiere Dios con Chile? Algo quiere. Algo va a suceder. Bajo esa óptica, Gabriel Boric es un siervo de Dios.
incluidas las volteretas. Las volteretas, no sé si lo dije bien, las volteretas son parte de los hilos del reino universal de Dios. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Aló? Las volteretas de Gabriel Bori son parte de los diseños soberanos de Dios para la nación de Chile en un contexto temporal. Eso puede ser positivo o negativo, ese es otro tema. La cuestión es que Dios siempre está gobernando. Siempre. 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 Nadie ha sacado a Dios de su trono. Nadie sacará a Dios de su trono. Todo está bajo su control. Ahora, pasemos a ver algunas características del reino universal de Dios. El reino universal de Dios tiene dos características fundamentales. Una que es eterno y dos que es universal. Por ejemplo, en Salmos capítulo 10, versículo 16. Salmos capítulo 10, versículo 16. Salmos capítulo 10, versículo 16. Abro comillas, dice así en el nombre de Jesús. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Repito, Jehová es rey eternamente. Desde la eternidad hasta la eternidad, Jehová es rey. Salmo 10, 16. Salmo 145, 13. Salmo 145, 13. Dice así, abro comillas. Salmo 145, 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Algunos dicen que yo no creo en la doctrina del señorío. Yo sí creo en la doctrina del señorío en relación al gobierno universal de Dios. El señorío de Dios siempre está presente. La doctrina del señorío de Dios siempre está vigente. Es de la eternidad hasta la eternidad. Y es de manera constante. El señorío de Dios no mengua por las situaciones de la vida. Es siempre constante, siempre poderoso. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Otra cosa es la doctrina del señorío con relación a la salvación. Ese es otro tema. En cuanto a las características de que el reino universal de Dios es eterno, esto significa básicamente que Dios gobierna el tiempo. Y se resalta el atributo de la eternidad de Dios. Dios es eterno. El tiempo está bajo el señorío de Dios. Del alfa a la omega, Dios tiene el control. Bajo esa lógica uno puede hacer algunas aplicaciones y entender algunas implicancias. Todo lo que nos ha pasado está bajo el control de Dios. Mi diabetes está bajo el control de Dios, independientemente de que sea fruto de mi pecado y de la mala mayordomía en cuanto a la alimentación. Independientemente de eso, está bajo el control de Dios. Mi polineuropatía diabética está bajo el control de Dios y bajo el señorío de Dios.
Y si bien es cierto, le pido a Dios que mis dolores mengüen, sin embargo, cuando no menguan y siento un dolor, ese dolor es expresión del señorío de Dios. Y Dios nunca juega a los dados. Dios tiene propósito en todo. Así que cada vez que me pasan los dolores, glorifico a Dios. Pero cada vez que tengo dolores, el nombre de Dios también es glorificado, porque todo está bajo el señorío y el control de Dios. Desde un resfriado hasta el COVID, todo está bajo el señorío de Dios. Desde la mota hasta el agujero negro está bajo el control de Dios. Desde el átomo hasta las grandes galaxias están bajo el señorío de Cristo. Él tiene en su mano el puñado de siglos. Por eso Él es el Rey de los siglos. Amén. Otra característica del reino universal de Dios es justamente que es universal. Tiene ese adjetivo, es universal. El reino universal de Dios gobierna el espacio. Aquí se resalta el atributo de la omnipresencia de Dios, de su omnipotencia. Él está presente en todo lugar, pero no en parte, sino que está presente en todo lugar completamente. ¿Cómo es eso? Dios está completamente dentro de un átomo, pero no es el átomo y el átomo no lo puede contener. Entienda eso. Ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero sin embargo Dios no está en parte dentro de un átomo. Está completamente dentro de un átomo. De manera que cuando tú te hincas a orar en la noche, Dios no te está escuchando. Una parte de Él no te está escuchando. Él te está escuchando completamente. ¿Cómo es posible que 1 millón de personas, por ejemplo, estén orando al mismo tiempo en el mundo, en diferentes continentes? Sin embargo, Dios está oyendo completamente a todos al mismo tiempo. Dios es glorioso. Dios es omnipresente, pero no está en partes. Todas las cosas están en su presencia completa en todo tiempo. Mire lo que dice David en Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Abro comillas y leo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El aspecto universal de Dios. El reino universal lo abarca todo. Es el círculo concéntrico más amplio. Es el rayado de cancha dentro del cual se jugará el partido. No hay nada más fuera de ello. Siempre ha existido. Ese trono siempre ha estado ahí. Ese trono es estable eternamente. En cualquier dispensación, ese trono ha estado allí. Estuvo en el comienzo, actualmente está y estará en el futuro.
Ese es el trono eterno que los postmileniales y los amileniales confunden con el trono de David. No, ese es el trono del Padre. Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. De ese trono estamos hablando. Siempre ha sido estable. Entonces, cuando decimos reino ahora, si nos referimos al reino universal, sí, kingdom now, sí, reino ahora. Si la alabanza que usted está cantando se refiere a ese aspecto del reino, cántela con confianza, no hay ningún problema. Porque ese reino sí existe, siempre ha existido, siempre está vigente. Dios está reinando. Existe el rey, existe el perímetro donde se reina, que es todo el universo, y existe el reinado como ejercicio activo. Está presente. Así que yo soy un predicador del reino ahora, del kingdom now, en cuanto al reino universal de Dios. Lo que pasa es que a veces las alabanzas tienen una teología torcida y se están refiriendo a otros aspectos del reino como presente, no estando presente. Y quieren hacer pasar gatos por liebre. Muchas alabanzas quieren hacer pasar gatos por liebre. Teologías confusas, torcidas, alegóricas, espiritualizadas. ¿Cómo entran las falsas visiones a la iglesia local? A través de las predicaciones, a través de las alabanzas, a través de las conversaciones, a través de la mala teología, a través de estudiar la Biblia solamente como un hobby, pero no tomarse en serio la cuestión. Entonces tenemos dos características del reino universal de Dios. Es eterno y es universal. Pasemos a la última categoría metodológica, la administración del reino universal de Dios. Esto es súper importante entenderlo, porque esto te dará una visión bíblica cuando tú opines en una conversación, sea formal o sea informal, cuando estés en un contexto académico o cuando vayas de camino, cuando estés en la casa, cuando estés en la universidad, cuando estés en las redes sociales, donde quiera que tú estés, y tengas que dar una opinión o decir lo que tú piensas, debes tener esta cosmovisión impregnada en tu vida y siempre hablar desde la óptica bíblica. Pero ¿cómo va a ser tanto, hermano Freddy? ¿Por qué eres tan cerrado de cabeza, hermano Freddy? Por ahí escuché el otro día que algunos son tan abiertos de cabeza que se les cayó el cerebro. Prefiero ser un cerrado de cabeza, pero que mi cerebro se mantenga ahí. Aló, hola, me llamo Freddy. Ahora, Dios administra su reino universal. Por ejemplo, el gobierno civil, también hay un aspecto administrativo. El presidente gobierna y administra el país. No sé si lo está gobernando mucho, pero debería hacerlo. Pero hablando de la administración, sector público. Ahora, en cuanto al reino universal de Dios, Dios también administra su reino. Y también hay una administración pública y una administración privada. Pero a nivel cósmico, ¿me sigue? Si usted cree que estas cuestiones que la ciencia política lanza como terminología política, el derecho, oye, esto no han creado nada. Dios es el creador de todo. La gente copia solamente. Pero bueno, cuando hablamos de la administración del reino universal de Dios, tenemos que entender dos cosas: que Dios administra su reino universal a través de la providencia. Acá, Dios administra su reino universal a través de la providencia. Esa es la forma
de la cual generalmente administra el reino universal a través de la providencia. Excepcionalmente Dios administra su reino universal a través del milagro. ¿Me está entendiendo? Dios administra el reino universal a través de la providencia y a través del milagro. El hermano Erwin nos hablaba del sensus divinitatis en delante, el sentido de la divinidad. El sexto sentido, yo dije, ojalá que no se vaya para el tercer ojo, pero no alcanzó. Pero no se refería a eso, se refería a lo que los teólogos han llamado el sexto sentido, que es el sensus divinitatis. Es el sentido de la divinidad que dijo Calvino. Todos saben que existe Dios. O lo que otros han llamado el semen religionis, que todo el mundo tiene un sentido de religioso interno. De hecho, Karl Marx dijo que el hombre es incurablemente religioso. No sé si fue él o no, pero la frase aplica. La cuestión es, estimado, que Dios aún gobierna el aspecto interno del hombre a través de la conciencia. Ahora, ¿cómo Dios administra su reino universal? A través del milagro y a través de la providencia. La providencia es la regla. El milagro es la excepción. Dios hace milagros hoy. Los continuistas como los cesacionistas están de acuerdo que Dios hace milagros. Los continuistas como los cesacionistas están de acuerdo que Dios hace milagro hoy. Que uno solo lo diga de forma teórica es otro tema. El buen entendedor que entienda. Otra cosa es si existen los dones milagrosos. Ese es como un paréntesis para la discusión. Ahora, vamos a ver primeramente la excepción. Deberíamos ver la regla primero, eso es metodológicamente lo correcto. Pero vamos a ver la excepción primero, cuando Dios gobierna a través de milagros su reino universal. ¿Ya? La religión es el opio de los pueblos, eso fue lo que dijo Karl Barth. Corrijo y para ser más preciso. Dios gobierna el reino universal a través de causa primaria y causa secundaria. La causa primaria es cuando Él interviene directamente en la creación. Eso se llama milagro. La intervención directa a través de causa primaria, que es Él mismo. Dios gobierna el universo. Dios gobierna de forma directa a través de milagro, es decir, a través de los actos sobrenaturales. Por ejemplo, Éxodo capítulo 11, versículo 9. Éxodo capítulo 11, versículo 9. ¿Está ahí conmigo? Éxodo capítulo 11, versículo 9, abro comillas, dice así. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. La intervención milagrosa de Dios. ¿Por qué razón Faraón no había de oír? ¿Cuál era el propósito de la rebeldía de Faraón? Dios, usando como causa secundaria la rebeldía de Faraón, intervino con causa primaria, que son sus maravillas. Milagros. Dios sacudió el imperio egipto a través del gobierno universal en su intervención milagrosa. Las plagas en Egipto. En la cual también todos los dioses falsos de Egipto fueron humillados. Y la soberanía de Dios se hizo patente, visible, objetiva y vigente en medio del reino de Egipto. Dios con señales milagrosas gobernó, dispensó el reino universal.
Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 20. Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 20. Dice así en el nombre de Jesús. Éxodo 20, versículo 18 y 20 dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Relámpago, estruendo en la montaña, la intervención milagrosa y directa de Dios. Un milagro. Dios gobernando los acontecimientos de la historia. El evento del Sinaí es un milagro de Dios. El evento del Sinaí es la intervención de Dios para darse a conocer no a un individuo, sino a una nación completa. Un espectáculo extraordinario. La montaña humeaba. Sonido. ¡Wow! ¿Dios gobierna o no gobierna? Claro que sí. A través del milagro. De hecho, permítanme invitarles a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 32. Éxodos 20, versículo 32. Lo vamos a dejar pasar ese porque algo me equivoqué ahí. Vamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 26 y 27. Daniel capítulo 6, versículo 26 y 27. ¿Está ahí conmigo? Dice así: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Me encanta eso. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdura hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravilla en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Quién cerró la boca a los leones? Dios. Dios le cerró la boca al rey de la selva. Podríamos decir que un rey le cerró la boca a otro rey. ¿Saben por qué? Porque el rey de reyes, Dios, tiene la melena más grande que el rey de la selva. Eso es figurativo para que me entiendan, estoy hablando que tiene poder. Por más melena grande que tenga el rey de la selva, el de arriba tiene mucho más melena. Yo por eso me estoy dejando la melena. No, eso no. Lo dije eso porque algo discerní que había por ahí. En otros lados no hay, pero bueno. El Señor es soberano. El Señor aún en eso manifiesta su reino universal. Ya. Entonces, hay muchos versículos más que revelan que Dios gobierna a través del milagro. Se entendió que una de las formas de las cuales Dios gobierna su reino universal, dispensa su reino universal, es de forma directa a través de una causa primaria que Él es el mismo, y eso es el milagro. ¿Dios sigue haciendo milagros hoy? Claro que sí, porque Dios sigue gobernando.
Decir que Dios no hace milagros hoy es poner en tela de juicio la estabilidad del trono del reino universal. Y Dios siempre ha sido rey gobernante desde la eternidad hasta la eternidad. Su reino es universal, su reino es eterno. Por ende, no podemos atar no podemos atar las manos de Dios con nuestras teologías de alcantarilla y decir que Dios no hace milagros, porque Dios sigue haciendo milagros. Cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere y de la forma que quiere. Cuando me pongo así, algunos dicen, hermano, tú eres pentecostal. Y yo me digo, ¿y por qué tengo que ser pentecostal para ponerme agallado? Digo yo. Yo no soy pentecostal. Yo soy cristiano. Punto, se acabó. Otros cuando dicen que creo en el don de lengua, tú eres pentecostal. ¿Por qué tengo que ser pentecostal para creer en el don de lengua si el don de lengua lo cree un cristiano? El bautismo del Espíritu Santo, el don de lengua, la expresión carismática, el denuedo del predicador, no son patrimonios del mundo pentecostal. Que se manifieste ahí, claro que sí, lo reconozco, pero no es patrimonio de ellos. Sea cristiano. Ahora, Dios gobierna a través de la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es cuando Dios gobierna, concurre y preserva su creación. Dios gobierna, concurre y preserva su creación. Dios mantiene unido cada átomo. ¿Sabía usted que los físicos, a través de sus experimentos, quieren buscar la parte más micro, la parte más pequeña, el átomo, el neutrón, el neutrino, y quieren llegar a la parte más pequeña y ahí a tal punto que están ahí en el horizonte entre la materia y lo espiritual y ahí están y quieren pasar y quieren pasar y quieren pasar y quieren despegar un átomo de otro átomo y ver qué cosa hay ahí en medio, qué cosa hay ahí en medio. Y algunos han llegado al punto donde no hay nada. Y dicen, si no hay nada, ¿por qué el átomo se mantiene junto al otro átomo? ¿Por qué la parte más pequeña de la materia se mantiene pegada a la otra parte? Porque no hay nada, no hay pegamento. ¿Pero qué la mantiene unida? ¿Qué mantiene unido el universo? Jesucristo mantiene unido el universo. Porque en Él son todas las cosas. Si el Señor en un segundo y menos de un segundo dejara de preservar y concurrir el universo se deshace. Se quema como un pliego. Un terremoto cósmico. ¿Qué mantiene unido este púlpito a nivel microscópico? ¿Qué mantiene unidos nuestros cuerpos? Él es el pegamento divino. Dios es el pegamento del universo. Pero es una persona. No es un universo, que queden claro, porque ya veía a los panteístas y los panenteístas contentos con lo que estaba diciendo. No, Dios no es el universo. Tampoco es el alma del universo, porque los panenteístas ya me estaban haciendo un gesto. No. Él es inmanente al universo, pero Él es trascendente al universo. Está completamente aquí, pero ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Ese versículo me lo sé de memoria de mi tiempo de Pentecostal. Y todavía lo recuerdo. Interesante, algo me quiere decir el Señor. Entonces Dios gobierna a través de la providencia también su reino universal. Y aquí, entendiendo lo que es la providencia, hermanos,
Pedagógicamente hablando, dividamos esta cuestión en dos aspectos. Puede ser dividida de otras maneras, pero esto yo lo traigo como pedagogía. El mundo natural y el mundo social. ¿Sí? El mundo de la materia y el mundo social. El hombre fue creado, ¿cierto? Tiene una relación con la materia, con la naturaleza, con la materia orgánica, con la materia inorgánica. Tiene una relación. Usted en este momento está sentado en esa banca, ¿cierto? Usted tiene una relación con la materia inorgánica. En este momento porque está sentado ahí, en ese asiento. Si más rato sale y pasa un gatito, ahí hay una experiencia con algo orgánico. ¿Entiende? Hay una relación con lo natural, con la materia. Así que dejemos esa dimensión por allá, que la providencia se mueve también por allá. Y también está el mundo social. Y el mundo social comienza, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. La primera relación básicamente es esposo y esposa, Adán y Eva. ¿Sigue? Adán y Eva. Después Adán sale a trabajar, hay una relación con el trabajo, por ejemplo. Después viene el gobierno civil. También hay una relación entre el individuo con el gobierno civil. Después viene el miembro de una iglesia, la relación del individuo con su congregación, con el pastor, etc. Esa es como la cuestión social, las relaciones sociales. Entonces tenemos una relación con el mundo natural y tenemos relaciones con el mundo social. ¿Me sigue? Y la providencia se mueve por ambos lados. Dios gobierna su reino universal en el aspecto social a través de la providencia y Dios gobierna el mundo natural a través de la providencia. Dios gobierna, por ejemplo, el mundo natural a través de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, Dios gobierna el universo a través de la ley de la gravedad. Es una de las tantas leyes naturales que existen. Ahora, el universo físico, los historicistas creen que es una máquina cerrada, ¿entiendes? Como una caja cerrada, que el universo físico es una caja cerrada, que la realidad es una caja cerrada y que no puede ser intervenida por nadie. O sea, quieren dejar a Dios afuera, en otras palabras. Nosotros sabemos que aún en el mundo físico Dios puede intervenir y Dios interviene a través del milagro también. Pero también a través de la providencia, usando las leyes naturales, como la ley de la gravedad. Dios gobierna, hermanos, el mundo natural, tanto orgánico como inorgánico. Si usted va pasando por la calle y de repente sale un perrillo y le muerde la patilla, la patita, obviamente puede que el dueño de ese perro sea un irresponsable porque dejó la puerta abierta. Claro que sí, de acuerdo a las leyes. Pero de acuerdo al gobierno universal de Dios, si se logró morder la pata, el perrito, ahí se manifestó el reino universal de Dios en la mascada del perrito. Dios gobierna todo. Y Dios en todo tiene un propósito. ¿Me está siguiendo? Ahora, en el aspecto, vamos a ver la cuestión natural más ratito, pero veamos el aspecto social, ¿ya? Veamos la familia. A ver, aquí en la cuestión social, hermanos, Dios gobierna el universo a través del reino universal por medio del fluir social, a través de autoridades o soberanías designadas. Y es aquí donde yo hablo de las 4 P. Del papá, del patrón, del presidente y del pastor. Las 4 P. Papá, papá. Me acuerdo cuando el niño está allá, cuando es niño, papi, y cuando es adolescente, papá. La P, papá.
Hoy en día el progresismo nos está vendiendo la pomada de que no, es que es mi amigo. No, es una autoridad. Es una autoridad. Eso no significa que no haya una relación de amistad, pero no es un amigo cualquiera el papá. El papá es una autoridad. Así que Dios designa soberanía a la primera P, el papá. No es una soberanía absoluta, es una soberanía asignada, tiene límites, tiene perímetro dentro del cual debe moverse, tiene una competencia específica, etc. Está la segunda P, el patrón. También tiene autoridad en el contexto del trabajo. Ahí podríamos hablar de trabajo dependiente e independiente, pero el patrón. Patrón, patrón. Había una novela que alguien decía así, patrón, patrón. Ya no me acuerdo, pero había una novela que era famosa. Me acuerdo que cuando llegaba a la casa mi mamá o mi abuela la estaba mirando y de repente escuchaba yo, patrón, patrón. Eso para no decir que yo también la miraba. Además, aprovecho de decir, no sé si ustedes están conscientes, yo los viernes me descarrío oficialmente. Por lo generalmente me descarrío oficialmente los viernes. Por ejemplo, este viernes me comí un completo de más, me descarrío. Ay, qué pecado más sabroso, pero fue pagado en la cruz. ¡Gloria a Cristo! Esto lo digo de forma irónica para ilustrar pedagógicamente que la salvación no se pierde. Y que dejes de andar asustado ahí, que pierdo la salvación aquí, quemé una patita, y que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Cristo pagó en la cruz. El sacrificio es perfecto, tetelestai, ha sido cancelado. Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces pequemos. No, tampoco. Cuidado. No. Tenemos que buscar la santificación. Pero eso no significa que no pequemos. Porque si negamos que hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Ahora, la segunda P es el patrón. La tercera P es el presidente. Rey, gobernadores, independientemente del modo de gobierno que exista a través de la historia, pero actualmente el presidente, en nuestra realidad. Otra P, presidente. Y ahí nos encontramos nuevamente con Gabriel Boric. Presidente. Una cosa es la persona, otra cosa es la investidura. La investidura, Dios la regala en una nación a una persona. Que se la merezca o no, ese es otro tema. Pero Dios es soberano porque Dios sigue gobernando. Dios gobierna a través de la izquierda, hermano. Y no soy comunista. Dios gobierna a través de la derecha. Y no soy conservador, ni liberal. Dios gobierna a través del centro, imagínense. Dios gobierna a través del amarillismo, a través del amarillo. Porque los del centro dicen que son los amarillos. Los que son y no son, dicen algunos. No sé. Dios gobierna con la izquierda, con la derecha, con el centro. Dios gobierna. Y fíjese que Dios gobierna a través de Augusto Pinochet también. El Tata. A algunos les doldrá, pero Dios gobernó. Su reino universal lo dispensó en un periodo muy característico de nuestra nación. Dios gobernó a través de Augusto Pinochet. Como también Dios gobernó a través de Salvador Allende. Cuando yo opino estas cosas, algunos me llaman comunistas, otros me llaman de derecha. Una vez alguien me acusó y dijo, ese siempre ha sido comunista. Por lo rebelde, nunca se ha sometido a los pastores. Claro, eso se dijo. Bueno, la cuestión es el presidente. Y una cuarta P, los pastores o el pastor, la iglesia local. Resumamos, Dios gobierna el mundo social a través de su providencia
designando soberanías limitadas, pero soberanías al final y al cabo. ¿Me sigue? Papá, patrón, presidente, pastor. ¿Se da cuenta que esto nos da una cosmovisión? Y después cuando nosotros opinemos y hablemos, tenemos que respetar los diseños de Dios y decir desde dónde estamos hablando. Entonces cuando a mí de repente me dicen el reino de Dios, a mí ya me complican la vida. O me piden una opinión con respecto al reino de Dios, me complican la vida, no porque no pueda dar una respuesta, sino porque la cosa es, a ver hijo, siéntate aquí un rato. Paga tu entrada para un seminario de 2 horas y media al menos. O algunos me dicen, es que hermano Freddy, yo no le entiendo lo que usted habla. Claro, igual es porque uno igual es un poquito torpe, seguramente algo me queda. Pero a veces no es solo por eso. A veces es porque usted ha sido un flojo y no ha estudiado. ¿Me entiende el punto? Entonces uno tiene que volver del 18 al 1, por mano. Y con mucho gusto lo hago. Con mucho gusto lo hago. De eso se trata el discipular. Ahora, vamos a ver uno a uno estas instituciones que Dios creó. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24, la familia. Obviamente el núcleo de la familia es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso hay que aclararlo, porque como está la cosa en día, no hay que dar nada por obvio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Alguien dijo un día, un académico dijo un día, va a llegar el día que vamos a tener que luchar y pelear, o va a ser revolucionario decir que el pasto es verde. En ese tiempo estamos. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, ¿está ahí conmigo? Dice, casadas, este momento de silencio fue voluntario para ilustrar pedagógicamente a las casadas que están mirando en el metaverso. A ti, casada, a ti. No la que está, no tu vecina, a ti. Las casadas. Ya. ¿Lo agarraste? Sigamos leyendo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Tienes algún problema con el reino universal de Dios? ¿Tienes algún problema con el trono eterno de Dios? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque yo he visto algunas que dicen que se sujetan tanto al Señor, pero no se sujetan a sus maridos. Uy, ¿cómo se sujetan al Señor? Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque la razón aquí es porque el marido es cabeza de la mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así, analogía, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, o sea, por esta razón, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así, no de otra manera, sino que así también las casadas, sí, a ti, casada, a las casadas lo estén a sus maridos. Qué hermoso este versículo, ¿cierto? ¿Faltó algo, no? No, ¿faltó algo? No, la parte más importante. O sea que es antibíblico que las mujeres estén sujetas a su marido. Sí,
Es antibíblico que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Es antibíblico. Porque lo bíblico es que estén sujetas en todo. En todo. Y yo, de que estudié griego, yo hice una investigación inductiva de la palabra todo. Estudié noches enteras esta palabra todo. Me complicó la existencia. ¿Qué será un verbo, un sustantivo? ¿Qué cosa es? Busqué diccionarios aquí, diccionarios allá. La gramática, análisis gramatical. Después de mucho esfuerzo y de mucha agonía, llegué a la conclusión que todo significa todo. Aquí me voy a tirar un patriarcal. Y si alguien me acusa de patriarcal, qué bueno. Patriarcal, lomo plateado, pecho pelú, como Dios creó al hombre. Tipo alfa. Si yo fuera mujer, y estuviera casada, yo le pediría permiso a mi esposo en todo. ¿Qué significa eso? Que desde la vestimenta misma yo buscaría agradar a mi esposo. Desde el calcetín mismo, de la ropa interior misma. Mi amor, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Qué te parece? ¿Te honra esto? Si me honra, entonces lo usaré. No me gusta. No importa, porque yo no me sujeto a mi gusto. Yo me sujeto en todo a mi marido. En todo. Y es más, hasta me encantaría que no me guste para que me niegue a mí mismo y agrade a mi marido. Jesucristo es mi Salvador espiritual, mi Salvador eterno. Y debo sujetarme a mi esposo como me sujeto a Cristo. O sea que en algún aspecto mi marido es mi Salvador. Y no solo mi Salvador, sino que mi Señor. Quizás por eso Dios no me hizo mujer. Simplemente estoy ilustrando. Alguien dirá, eso es machismo. Yo no estoy diciendo que el hombre imponga eso a la fuerza. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que una persona que ha nacido de nuevo busca agradar a Cristo en todo. Y aún con todo somos pecaminosos y no vamos a llegar a la perfección en esta vida. Por supuesto que sí. Pero al menos el norte debe querer ser y uno debe querer agradar a Dios. Ahora, el hombre, por cierto, también tiene que agradar a Dios. Claro que sí. Su modelo es Cristo. Claro que sí, no estamos negando eso. Pero estamos hablando que la autoridad, el primer AP que Dios pone en el contexto de la familia es el papá. Alguien dijo una vez que si Jesucristo tiene un problema con tu esposa y tiene que arreglar cuenta con tu esposa y Jesucristo se dirige a tu casa, Jesucristo no va a llegar y entrar con una llave y va a pasar al cuarto a hablar con tu esposa. No. Jesucristo no haría eso. Jesucristo toca y pregunta por el jefe de hogar. Porque él mismo lo puso. Y conversa con él. Porque él es el primer responsable de ese reino. Y usando los conductos regulares pasa a rendir cuenta con la esposa. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2.
¿Cuánto llevo en tiempo? Ya. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Está ahí conmigo? Dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A los hijos tienen que estar sujetos a sus padres, particularmente al papá, a la P, a la primera P, el papá. Algunos me dicen, Freddy, tú tienes 43 años y todavía vives con tus padres. Yo vivo con mis padres porque soy un hombre, porque yo no me he casado. Y a esta altura básicamente ya mis padres viven conmigo, porque yo me hago cargo de todo, o de casi todo. Pero la cuestión es esta. Yo no me voy a apartar de mis padres mientras no me case. Y así como va la cosa, probablemente no me aparte nunca. ¿Por qué? Porque estamos llegando al otro extremo, donde el hijo tiene que hacerse cargo de los padres, pues. Esos jóvenes que se independizarse entre comillas, y se van de las casas de los viejos y se olvidan de los viejos, son exitosos económicamente, pero no miran nunca más a los viejos, bíblicamente son unos fracasados, porque están conspirando contra el diseño del reino universal de Dios. No estoy diciendo que no se pueda ir de la casa física mientras siga bajo la autoridad de los padres. Yo estoy hablando que no puede salir de la autoridad del padre. ¿Me está siguiendo el punto? Entonces, los hijos tienen que estar sujetos a los padres y la esposa al esposo. Mire cómo Dios dispensa su reino universal. Hoy vemos que todo está al revés, porque en realidad todo conspira contra el diseño de Dios. Pasemos, podemos hablar mucho más de eso. El trabajo. Efesios 6, 5 y 9. El patrón. Efesios 6, 5 y 9. Leo. Dice así. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Aquí hago la aclaración que en el contexto se está refiriendo a esclavos. A esclavos que servían para trabajar a su señor y que posteriormente serviría como una aplicación en día para el trabajo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced en ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Debe haber sujeción. En su sentido aplicativo, aplicándolo al trabajador de hoy. Debe sujetarse al patrón. Y más cuando hoy en día a través de la legislación hay un derecho del trabajo, derecho laboral, que rige reglas al respecto. Sea tanto en el sector privado como en el sector público. Bueno, en el sector público impera el estatuto administrativo, que es otro tema, pero se entiende el punto. ¿Ya? Primera de Pedro 2, 18 y 19... Primera de Pedro 2, 18 y 19, abro comillas, dice así: criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí me acuerdo de varios jefes yo, en el sentido aplicativo, sino a los que son difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente.
Cuando se practica injusticia conmigo en el trabajo y no es algo fundamental, yo la vivo. La vivo en el sentido de que la soporto, porque eso es servir al Señor. Vivir la injusticia es servir al Señor. Otra cosa es que en ese contexto te estén haciendo violar tus principios de fe. Ese es otro tema. Ahí se me para la pluma de una. Criado está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Cuando hice mi práctica en el segundo juzgado de policía local en Osorno, los actuarios todos tenían miedo de presentarse ante el juez. Le daba terror cuando el juez los llamaba, porque hay como una sensación ahí de autoridad, y porque es verdad, también hay una autoridad ahí. Entonces todos llegan así como bien paradito ahí, tratando de hablar lo mejor posible. Y cuando yo entré a hacer mi práctica, a mí me encanta eso de la autoridad. Entonces me gustaba disfrutar ese momento. Entonces cuando me llamaba, me gustaba que me llamen. Y de repente más de alguna retá también salió, pues el hombre está recién practicando. Y la primera retá, después me llamaron por segunda vez, fui al tiro. Y mirando a los ojos al juez. La lógica era, porque me habían retado, que llegue como medio con las plumas caídas, pero no. Si la autoridad debe disfrutarse, hermano. Es un jugo rico cuando uno entiende el reino universal de Dios. Porque cuando el juez me pegó la reta, cómo disfrutaba el reino universal de Dios. ¡Wow, hermano! Es glorioso. Si aún hay hasta gloria en ser retado, hermano. Y después los otros decían, le da lo mismo. Es el tipo raro este. No, si los raros eran ellos, yo estaba cumpliendo el diseño del reino universal. Después cuando me despidieron me hicieron unos tacos mexicanos, que estuvieron buenos ya, pero es una nota a pie de página. Bien, dejemos ahí, se entendió el punto. El gobierno civil, presidente, la tercera P. La tercera P, hermano, es que no solamente hay que entender esta cuestión teóricamente. Uno tiene que vivir esto en la vida. Para eso es la cosmovisión, no solo para tenerla, sino para vivir de acuerdo al reino universal de Dios. En todo lugar, hermano, siempre estamos dentro del reino universal. Así que siempre tenemos que glorificar a Dios. No siempre lo logramos, pero al menos tenemos que querer lograrlo con la ayuda de Dios. Gobierno, presidente. Proverbio 21.1, mire. Proverbio 21.1, acompáñeme. Piensa en Gabriel Boric y en todos los presidentes latinoamericanos, rojos, azules. Tanto aquellos que no se le queda la patita atrás como aquellos que se le queda la patita atrás. Presidente. Proverbios 21.1 dice, como los repartimientos de las aguas, así, analogía, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Quieren una paráfrasis? Yo soy medio escandaloso con mis paráfrasis, pero la mitad del versículo. Así está el corazón de Gabriel Boric en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Comentario, incluidas las volteretas. ¿Significa que Dios sea culpable de las cosas incorrectas? No. Está usando causas secundarias sin ser parte de la maldad. Pero Dios usa todo de acuerdo a sus planes en el reino universal.
Hasta los pecados Dios los usa como causa secundaria. ¿A cuánto Dios le ha usado sus pecados para hacerle entender algunas cosas? ¿A mí? Sí. De repente yo he pecado y he andado triste, hermano, una tristeza que me da rabia. ¿Pero por qué? Ya la cuestión. Lo que quiero hacer, eso no hago. Encuentro que hay una ley en mis miembros. Capítulo 7 de Romanos. Échese una pasadita por allá. Dios usa hasta nuestros pecados. Dios usa la fornicación, el adulterio, el robo, la soberbia, la codicia, como causa secundaria, incluido todos los pecados, para sus propósitos eternos y universales. ¿Significa que tenemos que promover eso? No, no debemos promover eso. Debemos evitarlo por la gracia de Dios. Pero Dios controla todo. Cuando uno entiende la lógica del reino universal de Dios, uno no anda espirituado por la vida, porque tiene todas las cosas en el lugar que corresponde. Porque cuando uno no entiende estas cosas, le echa la culpa al diablo, hermano. Claro que el diablo es causa de muchas tentaciones. El mundo, la carne, el diablo. Ahí radica nuestra guerra espiritual. Pero nuestra naturaleza caída, nuestra carne. Timoteo, cuídate de ti mismo. Yo tengo un enemigo. Se llama Freddy Angulo. ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Vive con él? Dice el hermano acá. Está peligrosa la cosa. Yo soy tan penca, hermano, en cuanto a mi naturaleza caída, que yo ni siquiera espero que otro me apuñale por la espalda, me apuñalo solo. Es interesante, pero Dios usa mi naturaleza caída como causa secundaria. Dios gobierna a los presidentes, tiene el corazón, mire, Dios tiene en su mano el corazón de todo presidente. Acá mire, tiene en su mano el corazón de todo presidente y Dios hace así nomás. A lo que Él quiere lo inclina. Todas las decisiones geopolíticas, todas las políticas que se implementan en las naciones, Dios tiene el corazón de cada presidente en su mano. Y alguien dijo que los pueblos tienen los presidentes y los líderes que merecen. Chile definitivamente merecía a Gabriel Boric. Isaías 10, 5, 6. Sigamos, ya estamos terminando. Había mucho más que decir, pero tenemos que cerrar la exposición. Isaías 10, 5, 6 dice así: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado con lodo de las calles. Dios usa las naciones para invadir otras naciones, en otras palabras. Dios aún se mueve en medio de la guerra. Es por eso que tenemos que tener una teología de la guerra. Dios estuvo en la Primera Guerra Mundial, y Dios estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y si que hubiera una Tercera Guerra Mundial, le aseguro que Dios va a estar en la Tercera Guerra Mundial. Dios anda en medio de los tanques, Dios anda en medio de los fusiles, Dios anda en medio de los misiles. Dios estaba en Hiroshima y Nagasaki. Dios estaba en Pearl Harbor. Lo estudié harto para decirlo bien. Pearl Harbor.
Hay que la gente crea que sé inglés, aunque no sé nada. Pearl Harbor. Jeremías 25:8-12. Jeremías 25:8-12 dice. Perdón. Romanos 13:1-2. Este es un texto característico que lo vamos a predicar expositivamente con los sermones en Romanos. Pero lo leo aquí ahora, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El punto es que Dios pone los presidentes, Dios pone las autoridades, Dios pone los líderes de las naciones. Dios se mueve en lo nacional, Dios se mueve en lo internacional, Dios se mueve en lo público, Dios se mueve en lo privado. No hay nada que esté oculto ante los ojos de Dios, no hay nada que esté oculto ante el gobierno universal de Dios. Dios está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo controla, Él gobierna, el trono de Dios está vigente desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es rey, Dios es rey, Dios es el soberano de las naciones, del mundo, del cosmos, es Dios todopoderoso. La iglesia, el pastor, dice así, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios también puso autoridad y liderazgo en la iglesia local, en este caso los pastores, en el caso particular acá el pastor Rodrigo Palma. La iglesia debe sujetarse en el perímetro, en la competencia que corresponde. Los varones deben sujetarse al pastor. La esposa al esposo. ¡Ay! ¡Ay! Por ejemplo, en algunas congregaciones, cuando de repente el pastor se paraba así en el púlpito y decía, hermanita, usted coordina el miércoles. ¿Se acuerdan esas cosas como esas? Hermanita fulana de tal, usted coordina el miércoles. Yo en mi antigua comprensión teológica, si hubiera sido esposo de esa hermana, yo hubiera estado ahí, amén, Señor. Mi esposa va a coordinar el miércoles, amén, Señor. Pero con la nueva comprensión de la Biblia que tengo, si un pastor me hace eso, se me paran todos los pelos, por hermano. Se me para la pluma. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están pasando sobre mi autoridad? Punto 1. Punto 2, la mujer calla en la congregación. Ay, dejemos ahí. El punto era que hay un pastor que es autoridad en la iglesia, tiene un perímetro de ejercicio, una competencia, pero todas estas 4 P no tienen que pisarse la cola, ese es el punto. Por eso que hay que estudiar hasta dónde llega la autoridad de cada P, ¿me entiende? En un mundo caído estas cuestiones no se respetan las P, pero nosotros debemos buscar que las P se respeten. Ese es el punto. La naturaleza. Dijimos que el mundo social estamos hablando, así que hablamos de algunas instituciones sociales, pero ahora la naturaleza, y vamos a citar un solo versículo, Salmo 148:8. Salmo 148:8. ¿Está ahí conmigo? Dice así. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. El fuego del relámpago, cualquier fuego, aplicativamente hablando. A mí se nos quemó la casa en Osorno hace unos años atrás. Yo salí arrancando con mi maletín, me acuerdo, porque yo dije, en algún momento se me va a incendiar la casa. Entonces yo en ese maletín tenía mis títulos, todos mis cartones que edifican mi ego. Entonces ahí los tenía yo. Entonces llegó el momento del incendio, estaba toda mi biblioteca ahí. Mi biblioteca. Pero no había tiempo, hermano, no había tiempo. Pesqué el maletín y salí con maletín.
Yo dije, después pensaba, dije, mira, si se te va a quemar la casa, que se te queme, pero tienes que salir con estilo. De maletín. A pata pelá, pero de maletín. Entonces, el fuego, ese incendio también está dentro del reino universal de Dios. Dios me quemó la casa. Dios nos quemó nuestra casa. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Dios me quemó la casa. Gloria a su nombre. Oye, Freddy, tú eres leso, ¿no? ¿Cómo vas a estar diciendo eso? No. Estoy entendiendo el reino universal de Dios. Y estoy entendiendo que detrás de cada acontecimiento hay un propósito. Aunque eso traiga dolor, aunque eso traiga dificultad. Así que yo le digo, yo no sé si me caso a esta altura de la vida, pero yo le digo, si me voy a casar alguna vez, si Dios no te está llamando, huye de mí. Si Dios no te está llamando, arráncate de mí. Porque acá hay sangre, sudor y lágrimas. Desde la perspectiva natural no le soy un negocio a nadie, le soy un mal negocio. Solo tiene que ser por llamamiento, si no coopero. Paso el dato ahí, por si acaso. Igual hay que administrar la providencia realmente. Aquellos que estén comentando el sermón, comente nomás, eso es glorioso. Ahora, el fuego al granizo, ¿cuántos han experimentado el granizo? ¡Pah! En el cine arriba, granizo. Mi abuela dice de repente, oye, hijito, está muy fuerte el granizo. Está muy fuerte el granizo. Nunca había granizado así. De repente viene uno de los granizos más grandes. ¡Oh, qué lindo! Granizo grande, qué lindo. Porque Dios aún ejecuta su palabra con el granizo. La nieve, el vapor, el viento de tempestad. Esos vientos que de repente mueven toda la casa y tú dices, ¡ay, se va a salir la casa! Y de repente, en el aspecto más íntimo, uno dice, no será un tornado que viene, no será un tornado que viene. Bueno, si es un tornado, el tornado ejecuta su palabra. Un torbellino, si no pregúntele a Job. A Job le gustaba discursiar antes de. Medios discursos, media oratoria que se tenía con los amigos, con el joven. Pero cuando a Dios le tocó hablar, Dios habló con un torbellino. Cuando Dios habla, hermano, la oratoria cae. No hay nada que hacer ahí. De oídas te había oído. De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Wow. Entonces, Dios lo controla todo. Conclusión. Para concluir esto, Daniel 4, 34, 37. Hubo un rey que Dios le enseñó una lección. Que entendió lo que era el reino universal. Este rey, era rey de reyes, ¿sabía usted? Gobernaba un imperio, era rey de reyes. A este rey de reyes, y no a Don Omar, sino que al verdadero rey de reyes, en este caso, porque Don Omar se cree el rey de reyes. No, ese no es el rey de reyes. Daniel capítulo 4, versículo 34-37, dice así. Estamos concluyendo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¡Wow! Mire cómo lo estaba comprendiendo Nabucodonosor, cuyo dominio es sempiterno, de eternidad hasta eternidad, y su reino por todas las edades, por todo el tiempo, el rey de los siglos.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga la mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando Él reconoce esto, su razón le fue devuelta. Cuando Él reconoce que hay uno que gobierna sobre el rey, los reyes de reyes. Cuando hay uno que gobierna sobre las naciones, sobre el Estado-nación. Cuando hay uno que gobierna sobre los que dicen gobernar a nivel mundial. ¿Qué es los Illuminati? ¿Qué es las conspiraciones? ¿Ah? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Yo diría el nuevo desorden mundial, pero bueno, se llama el nuevo orden mundial. No importa. No importa. Sobre un alto hay otro más alto. Y sobre ese alto hay uno más alto. Al punto que hay uno que es tan alto que ya nadie lo puede pasar. Ese es Jehová de los ejércitos. Nabucodonosor entendió eso. Y no lo dice un pate pelado cualquiera, lo dice el Rey de Reyes, el que era el rey del imperio, hermano, que gobernaba el mundo desde ese tiempo. Se le fue devuelta la razón cuando entendió y fue ministrado por el gobierno universal de Dios. Si le fue devuelta la razón, aplicativamente hablando, yo digo, todos aquellos que no reconocen el gobierno universal de Dios es porque no tienen razón. Tienen la cabeza tan abierta que se les cayó el cerebro. Reconoce el reino universal, pero comienza recogiendo tu cerebro. Hermano, esta es la primera exposición, el reino universal de Dios. Todos los demás aspectos del reino que veremos más adelante está dentro de este. Esta es la plataforma, la cancha, el rayado de cancha. ¿Se entendió el punto? Habría mucho más que decir. Gracia y paz a vosotros. Etiquete este mensaje en otros lugares, a sus amigos, a sus amigas, a los hermanos, a las hermanas. Suscríbase a mi canal de YouTube, etc. Gracia y paz a vosotros. Ha terminado la exposición para la gloria de Dios. Amén.